Hola, en esta lección vamos a continuar hablando del único ejemplo de funciones especiales que hemos tratado hasta ahorita, es decir, vamos a continuar hablando acerca de las funciones de Bessel y entre otras cosas vamos a ver que estas funciones se pueden definir para órdenes que no son necesariamente enteros. Vamos a ver también cuál es una de las aplicaciones que tienen esas funciones aparte de la solución de algunas ecuaciones diferenciales parciales de la física. Como ya vimos en las lecciones anteriores, la ecuación de Bessel que aquí aparece surge, por ejemplo, al tratar de resolver la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas. Aquí x es una variable que reemplaza a la coordenada radial. Aquí x, en lugar de tener dimensiones de longitud, es una variable adimensional. Esta m es un número puro, es un número entero, y el que sea entero, como vimos, proviene del hecho de que para tener soluciones que sean univaluadas cuando damos vueltas alrededor del eje z, eso requiere que la constante de separación que apareció en la solución de la ecuación de Laplace, nos lleva a esta constante que tiene que tener esta característica. Las soluciones regulares de esta ecuación son las funciones de Bessel de primera clase, que se pueden expresar ya sea mediante esta serie infinita o mediante una representación integral, como ya vimos previamente. Cualquiera de las dos cosas puede ser un tanto inconveniente, pero es cosa de acostumbrarse a utilizar expresiones dadas mediante series o mediante integrales. Aquí, utilizando las propiedades de paridad del seno y el coseno, uno puede darse cuenta de que este integral es lo mismo que la integral que aparece aquí a la derecha. De hecho, la integración que aquí se realiza de 0 a 2pi se puede hacer sobre cualquier intervalo que tenga longitud 2pi, pero no necesariamente tiene que comenzar en 0. Podemos ver que para cualquier valor entero de m, jm y j menos m satisfacen exactamente la misma ecuación, debido a que en la ecuación de Laplace aparece el índice al cuadrado. M cuadrada y menos m cuadrada dan exactamente el mismo resultado y por lo tanto estas dos funciones de Bessel de primera clase serían solución de esta ecuación. Lo cual puede sonar un poquito extraño porque ya he insistido que esta ecuación solamente tiene una solución regular en el origen. Entonces aparentemente aquí tendríamos dos soluciones. Lo que ocurre es que aunque estas dos son efectivamente soluciones regulares de esta ecuación, de la misma ecuación, el punto es que en realidad forman un conjunto linealmente dependiente. Y para ello lo que podemos ver es que si uno sustituye en esta fórmula integral m por menos m, entonces j menos m de x sería lo que aquí vemos cambiando el signo de la m. Y ahora lo que se puede hacer en la integral que queda es un cambio de variable de la variable de integración. Vamos a tomar θ igual a pi menos phi, sustituyendo la variable θ por esta nueva variable phi. Como pi es una constante, la diferencial de θ es menos la diferencial de phi, y los límites de integración se intercambian. Cuando θ vale 0, aquí lo podemos ver, entonces la phi vale pi, y cuando θ vale pi, aquí se puede ver que phi tiene que ser 0. Entonces, en esta expresión, al hacer el cambio de variable, tenemos lo que aquí aparece. Estamos sustituyendo θ donde quiera que aparece por pi menos phi. Y ahora, utilizando la fórmula de adición para el seno, recordemos que el seno de una diferencia es seno coseno menos coseno seno, pero el seno de pi vale 0. Entonces, por esa razón, lo que queda de esta expresión es lo que aquí vemos en la parte inferior. Este término aquí lo colocamos, este otro aquí aparece, y ahora lo que podemos hacer es darnos cuenta de que si desarrollamos el coseno de esta suma, eso es igual al coseno por el coseno, entonces nos queda el coseno de este argumento por el coseno de mpi, y después tendríamos menos seno por seno, pero el seno de mpi vale 0 si m es un entero, como estamos suponiendo. Así es de que esto y esto es lo mismo, pero el coseno de mpi es menos 1 a la m, así es de que esta constante la podemos extraer y sustituir por esta expresión general, quedándonos entonces esta otra fórmula, y esto último lo podemos reconocer, como veíamos antes, como la jm de x.
Todo esto entonces muestra que la función j menos m de x es ya sea jm de x o menos jm de x. Solamente hay una diferencia por un factor constante, que puede ser más 1 o menos 1, dependiendo de si m es par o es impar. Otra propiedad que se parece a esto que acabamos de demostrar se refiere a lo que ocurre cuando cambiamos el signo del argumento de la función. Recordemos que, como teníamos antes, j menos m de x es esta expresión, pero ahora, recordando que la función coseno es una función par, si cambiamos el signo del argumento, el valor de la función no cambia, pero esto se parece a la expresión que teníamos originalmente para la función de Bessel, en donde la x ha cambiado de signo. Es decir, mientras que esto que está aquí arriba es j menos m de x, esto que está aquí sería jm de menos x, pero como acabamos de ver, j menos m de x es lo mismo que menos 1 a la m por jm de x, y por lo tanto llegamos a esta otra relación. Lo que esto nos dice es que las funciones de Bessel de primera clase tienen una paridad bien definida. Para cuando la m es par, esta jm es una función par de x, y cuando la m es impar, es una función impar. Esta propiedad no es algo tan útil porque, como ya mencionaba hace unos momentos, la x frecuentemente sustituye a la coordenada radial, y la coordenada radial regularmente se restringe a valores positivos solamente, pero esta propiedad ocasionalmente puede resultar de alguna utilidad. Antes de hablar acerca de las funciones de Bessel de un orden arbitrario, creo que será interesante hablar acerca de la aplicación de las funciones de Bessel de orden entero en relación con el problema de Kepler. Hay que recordar que allá por el año 1600, Kepler había establecido sus leyes del movimiento planetario, y las dos primeras leyes, que son las que en este caso nos interesan, nos dicen lo siguiente. La primera ley afirma que el movimiento de un planeta en el espacio se realiza a lo largo de una elipse que tiene al Sol en uno de sus focos, y por otro lado, la línea que une al Sol con el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Hay que recordar también que el trabajo de Kepler fue algo muy anterior a la obra de Newton. Aquí Kepler no estaba pensando en el concepto de fuerza tal como lo conocemos en la mecánica de Newton, y más que nada, aunque el concepto de fuerza ya existía en la época de Kepler, no se reconocía precisamente la validez de la segunda ley de Newton, a partir de la cual uno puede deducir las leyes de Kepler. Kepler obtuvo sus leyes del movimiento planetario a partir de las observaciones empíricas. De las dos primeras leyes de Kepler o de la segunda ley de Newton, uno puede demostrar que el ángulo psi que aparece aquí en la figura, aquí simplemente lo que hacemos es fijarnos en una circunferencia que contenga a esta elipse, es decir, el diámetro de esta circunferencia es igual al eje mayor de la elipse, y lo que ya Kepler había descubierto es que para poder determinar la rapidez con la que avanza un planeta en su órbita, uno puede utilizar esta construcción. Aquí T mayúscula es el periodo de traslación del planeta, T es el tiempo medido a partir de esta posición, y psi es el ángulo que se forma de esta manera. Simplemente, dada la posición del planeta en cualquier instante, uno traza una línea perpendicular al eje mayor, viendo en dónde se intersecta con esta circunferencia, y eso entonces sirve para definir este ángulo psi. Entonces, decía, uno puede deducir de las leyes de Kepler o de la segunda ley de Newton que esta relación tiene que cumplirse. Esta relación es muy importante porque en principio permite determinar, como decía, la posición de un planeta en cualquier instante. El problema es que esta ecuación es una ecuación que no se puede resolver fácilmente para psi en función de t. La t en función de psi, aquí está dada claramente, E, por cierto, es la excentricidad de la elipse. Entonces, dada la psi, es fácil calcular la t, pero al revés no. Dado el tiempo transcurrido desde la posición en el perihelio, no es fácil determinar de aquí cuál es el valor de la psi,
y esto es algo pues de interés en la mecánica celeste. Entonces uno puede ver, como mostraremos enseguida, que la solución de esta ecuación, conocida como ecuación de Kepler, se puede expresar en términos de las funciones de Bessel. Para ello va a ser conveniente a esta combinación llamarle teta en lo sucesivo, y entonces la ecuación de Kepler, como ustedes pueden ver, se puede representar de esta manera. Ahora, esta diferencia, psi menos teta, es una función periódica impar de teta con periodo 2pi. De hecho, la psi es este ángulo, va a ser una función que aquí comienza desde 0, llega a pi, después llega a 2pi, y esto se repite una y otra vez. Por lo tanto, la psi es una función periódica del tiempo con periodo T mayúscula, y eso equivale a decir que la psi es una función periódica de teta con periodo 2pi, debido a esta relación entre el tiempo y esta variable auxiliar que hemos llamado aquí teta. Ahora, lo que uno sabe, y ya más o menos era conocido allá por el siglo XIX, es que si tenemos una función periódica de teta con periodo 2pi, esa función se puede representar por lo que ahora llamamos una serie de Fourier. Como esta función es una función impar, entonces solamente necesitamos funciones seno. Aquí las funciones coseno no van a aparecer. Entonces, para poder determinar la psi como función del tiempo, entonces lo que necesitamos es despejar aquí la psi de esta relación. Teta, recuerden, esencialmente es el tiempo. Falta entonces conocer los coeficientes de esta serie. Otra vez es una serie infinita, lo cual de nuevo hace esto particularmente inconveniente, pero es una manera de resolver la ecuación de Kepler, después de todo. Integramos, como es costumbre en las series de Fourier, ambos lados de la igualdad, multiplicando por el seno de teta, seno de n teta de teta, integrando sobre un periodo. Entonces de esta igualdad tenemos esto, suponiendo que se puede intercambiar la integración con la serie, y de la propiedad de ortogonalidad que tienen las funciones seno, resulta que esta integral que aparece aquí vale 0, excepto en el caso en que m y n son iguales, en cuyo caso esta integral vale pi. Entonces de esta suma infinita solamente nos queda un solo término, justamente aquel en el que la m y la n son iguales, y por lo tanto en lugar de esta bm aquí aparece b sub n. De esta forma podemos despejar el coeficiente bn que aquí necesitamos para conocer la solución de la ecuación de Kepler, y entonces lo que queda es que b sub n sería 1 sobre pi por esta integral, y esta integral ahora la podemos comenzar a calcular utilizando la integración por partes. Entonces lo primero que hacemos es este seno, escribirlo en términos de la diferencial del coseno. Eso involucra un cambio de signo y la aparición de un factor n, que aquí está cancelando el que sale al momento de hacer la derivada. Integrando entonces ahora por partes, lo que tenemos es el producto de esta función por esta otra, evaluado en los límites de integración, menos la integral de esta función, que aquí aparece, por la diferencial de esta diferencia, que es la diferencia de las diferenciales. Ahora, cuando teta vale 0 o cuando teta vale pi, ahí teta y phi son iguales, entonces eso hace que este término desaparezca en ambos extremos, mientras que la integración sobre teta de esta función tiene que ver con un seno que en 0 o 2pi da exactamente el valor de 0, entonces esta parte también desaparece, quedando solamente esta contribución que aquí podemos ver. Pero hay que recordar que lo que andamos buscando es resolver la ecuación de Kepler, que nos dice que la diferencia de psi menos teta es de excentricidad por el seno de psi. Así es de que, utilizando esa relación, podemos cambiar la variable teta, que aquí aparece, por algo que esté en función de la psi. Vean que esta integral no se puede realizar, porque aquí aparecen dos variables diferentes, teta y psi. Así es de que si queremos utilizar la psi como variable de integración, hay que escribir teta en función de psi, y eso precisamente se obtiene de la ecuación de Kepler. Entonces esto es igual a esto, ya todo queda en función de psi, y ahora, utilizando el hecho de que la función coseno es una función par, si cambiamos el signo del argumento, todo queda exactamente igual, y aquí por conveniencia lo que hacemos es multiplicar y dividir por un factor de 2. Si ahora desde aquí
hasta este extremo, lo comparamos con la expresión integral que ya habíamos encontrado anteriormente, es decir, recordemos que jn de x es 1 sobre 2pi por la integral de esta expresión. Vean que eso tiene justamente esta forma, con las diferencias de que la variable de integración, que aquí se llama teta, aquí se llama psi, lo cual no es importante, y el papel del argumento x aquí está ocupado por el producto ne. Entonces esto nos dice que el coeficiente bn de la serie de Fourier tiene que ser precisamente 2 entre n por la función enésima de Bessel evaluada en n por e. Entonces esta expresión nos da formalmente la solución de la ecuación de Kepler, con la cual entonces uno puede determinar la posición de un planeta en su órbita en cualquier tiempo. Precisamente esta solución que aquí aparece fue obtenida por Friedrich Wilhelm Bessel, que nació en 1784 y murió en 1846, y precisamente en honor a Bessel, a estas funciones se les conoce como las funciones de Bessel, lo cual no significa que Bessel haya sido el primero que se encontró con estas funciones. Ya por lo menos 100 años antes que él, uno de los Bernoullis, un Daniel Bernoulli, de hecho hay dos en la familia, bueno, uno de ellos precisamente ya había encontrado lo que hoy llamamos las funciones de Bessel por la aparición de estas funciones en otros problemas de la mecánica. Entonces, vean cómo estas funciones que hemos visto en las lecciones pasadas que surgen, decía, en la solución de problemas relacionados con ecuaciones diferenciales parciales, también aparecen en otros problemas, curiosamente, de la mecánica celeste o, como decía, de la mecánica elemental. Vamos a ver ahora cómo se pueden definir las funciones de Bessel de primera clase para un orden arbitrario, es decir, en la ecuación de Bessel que teníamos previamente, en donde aparecía una m cuadrada, donde la m era un número entero, ahora vamos a sustituir una cantidad que podría ser cualquier número real e inclusive podría también ser un valor complejo, pero en las aplicaciones que regularmente se tienen dentro de la física, este índice es una cantidad real, no necesariamente entera. Lo que vamos a ver es que de la expresión en serie que teníamos anteriormente, basta cambiar la m por una ni, por la ni que aparece aquí, y ya con eso tenemos una solución de esta ecuación, la cual no necesariamente va a ser bien comportada en el origen. Eso va a depender del valor de esta ni. Ahora, aquí el problema es que si esta ni es un número real arbitrario, por ejemplo, tendríamos el problema de cómo interpretar el factorial de esta suma. K puede ser 0, 1, 2, 3 en adelante, es decir, K es un número entero no negativo, pero la ni, como decía, nos va a interesar que sea, por ejemplo, cualquier número real. Entonces la pregunta es cómo definir el factorial de una cantidad como esta, que no necesariamente es un número natural. Y eso precisamente se puede obtener por medio de la llamada función gamma. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña digresión para hablar de la función gamma, que no es exactamente algo que se considere como una función especial, porque pues tiene un carácter muy distinto a las funciones de Bessel, por ejemplo. Es decir, esta función regularmente aparece más bien como algo auxiliar en el estudio de otras funciones especiales. En fin, la definición de la función gamma que regularmente se emplea es esta que aquí aparece, aunque no es la única forma en que esta función se puede representar. Entonces aquí z es el argumento de la función. Entonces esta función se define a través de esta integral impropia. T aquí es la variable de integración. Y vean que el exponente que aparece aquí en la variable de integración no coincide con el valor del argumento, sino que es el argumento menos 1. Sería quizá un poquito más agradable que apareciera la z sola, pero simplemente por razones históricas así es como se define esta función, así es como se utiliza. Vamos a probar que esta función así definida tiene esta propiedad que, como ustedes pueden ver, es muy similar a lo que ocurre con el factorial ordinario.
Y aquí, como decía antes, podemos utilizar no solamente números reales, sino que podemos inclusive utilizar números complejos con la única condición de que la parte real de z sea positivo, pero en las aplicaciones que vamos a estar tratando, lo que vamos a encontrar es que z es un número real solamente. Entonces, para probar que esto es cierto, lo que hacemos es recurrir a la definición. Gamma de z más 1 sería esta integral con la z sustituida por z más 1, así es de que este menos 1 desaparece. Y ahora integramos por partes. Entonces, lo que hacemos es ver este e a la menos t como parte de la diferencial de e a la menos t. Vean que al diferenciar esta función, obtenemos la misma función por un signo menos aquí extra. Usamos la fórmula de integración por partes. Tenemos esto que aquí aparece. Hay un cambio de signo en el segundo término y ahora aparece esta función e a la menos t por la diferencial de t a la z, que es z por t a la z menos 1 de t. Este primer término desaparece precisamente por la condición que aquí se ha impuesto y lo único que queda es esta integral que se puede reconocer como la función gamma multiplicada por la z. Esta z se puede sacar de la integral porque la integración es sobre la variable t. Aquí recuerden, z entra como un parámetro, la integración es sobre la t, y esto entonces prueba justamente esta propiedad. Uno puede ver fácilmente que, por ejemplo, la gamma de 1 es la integral que aquí tenemos por t a la 0, es decir, queda simplemente la integral de 0 a infinito de a la menos t de t. La integración es trivial, aquí podemos fácilmente hallar esta primitiva, y el resultado es 1. De acuerdo con esta propiedad, entonces, la gamma de 2, el número 2 es 1 más 1, entonces de acuerdo con esto sería 1 gamma de 1, pero como la gamma de 1 es 1, el resultado es 1. La gamma de 3, de acuerdo con esto nuevamente, sería 2 gamma de 2, la gamma de 2 es 1, así es que se obtiene un 2. La gamma de 4, de acuerdo con esta propiedad, sería 3 gamma de 3, pero la gamma de 3 es 2, así es que queda 3 por 2 por 1, que es 3 factorial, y por inducción, utilizando esta propiedad y este resultado, uno puede darse cuenta que la gamma de n, si n es un número natural, es n-1 factorial. Entonces, en ese sentido, la función gamma generaliza al factorial y entonces tiene sentido el utilizar la expresión que habíamos visto previamente, es decir, podemos definir la j-ni de esta forma y en lugar de que aquí aparezca ni más k factorial, lo podemos escribir explícitamente en términos de la función gamma, que también se le conoce por las razones anteriores como la función factorial. Entonces, con este exponente no hay mayor problema, excepto que si la ni es una cantidad no entera y estamos hablando de variables complejas, hay que tener cuidado por la no unicidad de las funciones que en ese caso estarían involucradas. Pero, de nuevo, lo que regularmente vamos a estar tratando es variables reales. Entonces, vamos a comprobar que esta expresión es efectivamente solución de la ecuación de Bessel para un orden arbitrario, simplemente sustituyendo. Y para eso es conveniente notar que esta serie, como se había dicho antes, converge en toda la recta real, es decir, su radio de convergencia es infinito, y bajo esas condiciones, que estamos adentro del radio de convergencia, podemos derivar término a término la serie. Es decir, la j se representa por esta serie y su derivada se representa también por una serie que se obtiene simplemente derivando término a término. Este exponente baja como coeficiente y tenemos un factor de 1/2, de acuerdo con la regla de la cadena, por esta expresión elevada a la potencia ni más 2k menos 1. Si volvemos a derivar, vamos a encontrar una expresión para la segunda derivada, que es justamente lo que está aquí. Ahora este exponente baja como coeficiente, sale otro factor de 1/2, que nos da aquí 1/4, y el exponente se reduce en otra unidad. Ahora, ya con estas expresiones para la j, su primera derivada, y su segunda derivada, sustituimos en la ecuación de Bessel para un orden ni cualquiera. Y entonces lo que tenemos es lo que aquí se presenta y voy a ir explicando término por término de dónde surge cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, para esta primera parte, lo que estamos haciendo es tomar esta serie multiplicando por x cuadrada. La x cuadrada va a cancelar este exponente, pero como aquí hay un x sobre 2, necesitamos un factor
adicional. Precisamente x cuadrada sobre 4 es x sobre 2 al cuadrado, entonces eso va a hacer que de esta primera contribución tengamos el menos 1 a la k sobre este producto de factoriales con este x sobre 2, ahora ya con la potencia ni más 2k restablecida, y este factor ahora quedaría aquí factorizado de esta manera. Del segundo término, que involucra la primera derivada, ocurre algo similar. Esta x con este 2 nos da un x sobre 2 que se puede incorporar aquí. Eso cancela este menos 1, que aquí ya no aparece, pero tenemos este factor en su lugar. Y ahora vamos a agregar este último término, menos ni cuadrada por la j, que la tomamos de esta serie, y por eso sale este menos ni cuadrada. Hay un término con la x cuadrada que dejamos aquí en forma separada, y lo que hacemos aquí es multiplicar y dividir por un 4. X cuadrada sobre 4 es x sobre 2 al cuadrado, que se incorpora dentro de esta expresión, y sobra un factor de 4. Aquí ahora podemos ver que tenemos ni más 2k por ni más 2k, que es un cuadrado, y tenemos un menos 1 por ni más 2k que se va a cancelar. Entonces, haciendo las reducciones necesarias, lo que tenemos por una parte es ni más 2k al cuadrado, que nos da estos tres términos. Este, decía, se cancela con el menos 1 al multiplicarlo por este factor, y finalmente hay un menos ni cuadrada. Estos dos se eliminan, y en lo que queda vamos a tener un 4k, que es factor común, como veremos enseguida. Entonces, este término se deja esencialmente como estaba. Aquí hacemos las cancelaciones y factorizamos, y lo que queda entonces se puede escribir de esta manera. Vean ustedes que después de cancelar la ni cuadrada hay un factor de k que es común, y como la k corre desde 0, ese primer término donde la k vale 0 desaparece, así es de que podemos hacer que la suma realmente comience desde 1, porque el término con k igual a 0 no contribuye. Entonces, una vez que hemos cancelado y hemos factorizado un 4k, nos queda un k más ni, o ni más k, y utilizando las propiedades del factorial, k factorial es k por k menos 1 factorial, y de la función gamma que acabamos de demostrar. Entonces, estos factores que aquí aparecen se cancelan, lo que está aquí cruzado con las líneas color verde, mientras que este otro término, esta otra serie, la podemos reescribir haciendo un cambio de variable en esta sumatoria. Vamos a cambiar la variable k por otra variable que se va a llamar s, que es k más 1. Entonces, cuando la k vale 0, la s vale 1, y en lugar de este k factorial, como la k es s menos 1, nos va a quedar s menos 1 factorial, k más 1 es s, así es de que esta gamma se transforma en esto, menos 1 a la k nos queda como menos 1 a la s menos 1, este 4 aquí permanece, y este 2k más 2 se sustituye por un 2s simplemente. Y podemos ver que después de que se hacen las cancelaciones que aquí se indican, son prácticamente lo mismo estas dos series, con la diferencia de que la variable de suma que aparece aquí, llamada k, aquí está sustituida por la s, pero hay un signo menos adicional que hace justamente que estas dos series se cancelen. Y entonces, por esa sustitución, estamos comprobando que efectivamente la serie que aquí se había propuesto es solución de la ecuación de Bessel para un orden arbitrario. Aquí simplemente basta con comentar entonces que cuando la ni no es un número entero, la j ni y j menos ni forman un conjunto linealmente independiente. Eso se puede ver con facilidad regresando a la expresión en serie. Vean que si vamos desarrollando término a término esta serie, el primer término corresponde a k igual a 0, así es de que vamos a tener una primera contribución que sería x sobre 2 a la ni. Por ejemplo, si la ni vale 3 medios, entonces la j 3 medios comienza con un x a la 3 medios, mientras que la j menos 3 medios, cambiando el signo al índice, va a tener como término inicial algo que contiene x a la menos 3 medios. Entonces, con esto quiero decir que al cambiar el signo del índice, lo que vamos a obtener es una serie que no es simplemente un múltiplo de la otra. Vean que tienen términos iniciales que son distintos al cambiar el signo de la ni.
lo cual en cierta forma son buenas noticias, porque eso entonces quiere decir que si estamos interesados en resolver esta ecuación y hallar su solución general, entonces esa solución general se puede expresar como una combinación lineal de j más ni y de j menos ni. Aquí de nuevo noten que j más ni y j menos ni satisfacen la misma ecuación, porque la ecuación depende del índice al cuadrado. Ahora, para terminar esta lección, recordemos que en la lección anterior vimos que el factorial que aparece en la serie para la función de Bessel de primera clase se podía representar de esta forma utilizando la fórmula integral de Cauchy. C es una curva cerrada simple que encierra el origen, y gracias a esta equivalencia pudimos pasar de la expresión en serie para la función de Bessel a una expresión integral, y de ahí pudimos identificar lo que se conoce como la función generatriz para las funciones de Bessel de primera clase. Entonces, utilizando esta expresión fue que llegamos a esta expresión integral que finalmente nos llevó a la expresión integral que hemos estado utilizando en esta lección en particular. Vamos a ver que cuando el orden no es entero, que es lo que aquí estamos tratando en esta lección, tenemos una relación muy parecida a la que aquí se ha escrito. La diferencia es, bueno, ya sabemos que para valores no enteros el factorial se extiende, se generaliza mediante el uso de la función gamma, y lo que vamos a ver es que el análogo un análogo de esta expresión integral es esta que aparece aquí, con una diferencia muy grande, porque en este primer caso estábamos hablando de una curva cerrada que encierra la única singularidad que tiene el integrando. Aquí, en cambio, la integral que aquí aparece es una integral sobre una curva que no es cerrada, sino que aquí lo que hay que reconocer es que si la ni no es un número entero, entonces esta función que aquí aparece, por el hecho de tratarse de una potencia no entera, es una función multivaluada, a menos que uno haga un cierto corte. Entonces aquí lo que vamos a hacer es introducir un corte de esta forma. Todo eso es, digamos, la terminología que se utiliza en variable compleja. Entonces lo que queremos de esta curva C es que venga desde menos infinito, digamos, pegada al eje real por debajo, de la vuelta al origen, y después regrese a menos el infinito, pegada a la línea de corte, pero por la parte de arriba. Entonces esto es lo que vamos a demostrar, y para ello vamos a probar primero una propiedad que pues vale la pena conocer, que se refiere nuevamente a la función gamma que estábamos tratando con anterioridad. Entonces lo que vamos a probar primero para ver que esta relación es cierta es esta propiedad, que gamma de z por gamma de 1 menos z es pi sobre el seno de pi z. La demostración que vamos a ver es interesante porque involucra una buena cantidad de conocimientos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar la definición de la función gamma que vimos previamente. Por ejemplo, gamma de z es esto, tal como lo habíamos visto antes. Y, de acuerdo con ello, la gamma de 1 menos z pues sería algo similar, solo que aquí en lugar de utilizar la variable t, estamos utilizando otra variable distinta. Y al hacer el cambio en el argumento, pues eso lleva a este nuevo exponente. Ahora, en lugar de ver esto como un producto de integrales, lo vemos como una integral doble, y esa integral estaría realizándose sobre el primer cuadrante en el plano ST. Es decir, ven aquí que t y s corren de 0 a infinito, entonces esto es una integral sobre toda esta región. Y en esa región vamos a hacer un cambio de variables, un cambio simultáneo. Vamos a cambiar las variables s y t simultáneamente por otras variables que se van a llamar u y b. Lo que conviene hacer es llamar u a s más t y b a t sobre s. Las líneas en las que la b es constante son las líneas que tienen pendiente constante. Entonces son estas que están aquí. Y la pendiente, vean que va desde 0
va creciendo hasta infinito. Entonces la b va a ir de 0 a infinito. Y la u, que es s más t, podemos ver que si esto es constante, eso corresponde a rectas de pendiente menos 1. Entonces así es como estaríamos cubriendo todo el primer cuadrante del plano ST. Al pasar de las variables s y t a las variables u y b, necesitamos el jacobiano de la transformación, que se calcula fácilmente, y el que se calcula más fácilmente de los dos es el jacobiano de u y b con respecto a s y t. En realidad, como vamos a cambiar t y s por u y b, necesitamos el jacobiano de t y s con respecto a u y b, que es el inverso de esta expresión. Aquí lo que estamos utilizando es que las fórmulas inversas a las dos que aquí hemos utilizado son estas que aquí están dadas, lo cual se obtiene simplemente despejando. Y entonces este producto que aquí se ve va a ser equivalente de nuevo a una integral doble, en donde tanto la b como la u van de 0 a infinito. Esto que está aquí es el equivalente de dt por ds. Este factor es justamente el inverso de este jacobiano, que es lo que necesitamos al hacer el cambio de variables. Y todo lo que involucraba a la t y a la s previamente se expresa ahora en función de u y b. Entonces es fácil ver que con estas expresiones esto es lo que se obtiene. Y simplificando tanto como se puede, aquí de nuevo la integral doble queda como un producto de integrales. Pero estas integrales son algo diferente a lo que teníamos en un principio. Esta de hecho se parece mucho a una función gamma, sería la gamma de 1 precisamente, vale 1, ya lo vimos. Pero nos queda esta otra integral, que es el único resultado de este producto. Para calcular esta integral, que tiene esta forma, aquí lo que vamos a hacer es cambiar la variable b por una x, y simplemente a este exponente llamarle mi. Vean que esta integral es una integral de esta forma y viceversa. Entonces vamos a ver cómo se puede calcular una integral de estas y después el resultado lo aplicamos para este caso particular. Esta integral se puede calcular ahora mediante integración compleja, y para eso lo que hacemos es fijarnos en la integral de esta función. Aquí z es el nombre estándar para la variable compleja. Entonces vean que esta expresión se obtiene copiando lo que aquí teníamos originalmente en este paso, y aquí la clave es escoger convenientemente una curva para calcular esta integral, y en este caso sí tomamos una curva cerrada, que es esto que aquí aparece. Y como decía antes, el hecho de que este exponente pueda no ser una cantidad entera hace que tengamos pues el problema de que las funciones sean multivaluadas, y entonces aquí tenemos que pensar en una línea de corte. Ahora, por el teorema de la fórmula integral de Cauchy, esta integral, vean ustedes que contiene una singularidad en z igual a menos 1, y sería la única singularidad si esta mi es, por ejemplo, algo positivo. Si la mi fuera negativa, entonces tendríamos también alguna singularidad en el origen, pero de cualquier forma este contorno no está incluyendo ese punto, así es de que decía, por la fórmula integral de Cauchy, lo que nos queda es 2pi por esta función evaluada en este punto, en este polo. Entonces eso nos da simplemente esto que aquí aparece. Lo que hacemos es escribir el menos 1 como e a la i pi, entonces z a la mi sería e a la i pi a la potencia mi, y eso entonces corresponde a este valor de la función. Ahora, esta integral, aparte de que se puede calcular mediante la fórmula integral de Cauchy, también se puede expresar en términos de integrales reales. Y lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a suponer por ahora que este exponente es algún valor real entre menos 1 y 0. Ya con esto se garantiza que si este círculo tiene un radio muy grande, entonces la contribución sobre ese círculo va a tender a 0. Entonces lo único que nos va a interesar para calcular esta integral de línea son las contribuciones sobre esta recta paralela al eje X por encima y esta otra recta paralela al eje real por debajo de él. En la parte de encima la z y la x son lo mismo, pero en la parte de abajo la z sería x por e a la 2pi. Aquí precisamente esta expresión
es importante porque cuando tomamos en cuenta el valor de z a la mi en esta parte, entonces es necesario tomar en cuenta este factor, lo cual nos lleva a esta expresión. Y entonces estas dos integrales son muy similares, simplemente difieren por la presencia de este factor y este signo. Entonces eso es lo que queda, es decir, de la integral sobre todo este contorno cerrado, las únicas contribuciones que vamos a tener son las que se obtienen de estos segmentos paralelos al eje real. Entonces eso es lo que se tiene, esa integral es justamente la que queremos determinar, y en esta parte factorizamos un e a la i pi mi, quedan las cosas así, y la integral que andamos buscando, entonces se va a poder despejar de aquí. Toda esta expresión tiene que ser igual a lo que obtuvimos de la fórmula integral de Cauchy. El factor e a la i mi pi se cancela y por lo tanto el 2pi que aquí queda sería lo mismo que esta diferencia que tiene que ver con un seno, como pueden ver, por esta integral, y por lo tanto el valor de la integral se puede despejar de aquí y este es el resultado. Entonces, regresando al cálculo que estábamos haciendo, habíamos dicho que, y esto no hay que perderlo de vista, estábamos calculando este producto de gamas. Este producto había quedado expresado en términos de esta integral que aquí tenemos, la cual es de esta forma, y utilizando el resultado que acabamos de probar, entonces este producto sería una integral como esta, que tiene esta forma, y una integral de esta forma equivale a un pi sobre el seno de el exponente por pi. Entonces, en este caso que habíamos llegado a esta relación, lo que tenemos que hacer es sustituir en lugar de esta mi, z menos 1, pero de nuevo utilizando el hecho de que el seno de una diferencia es seno coseno menos coseno seno, las cosas quedan de esta forma. Y eso es justamente lo que se trataba de probar. Esta es una de las propiedades importantes que tiene la función gamma, que si multiplicamos gamma de z por gamma de 1 menos z, ese es el resultado. Aquí nada más como comentario hay que señalar que para que la contribución sobre este círculo tendiera a 0, estuvimos suponiendo que este exponente estaba entre menos 1 y 0, pero si el resultado es válido en ese intervalo, simplemente continuando el resultado, es decir, extendiendo el resultado como una función analítica al resto del plano, entonces se puede ver que el resultado sigue siendo válido en todos los valores de la mi, no necesariamente en este intervalo. Entonces, pues se ha probado la relación que estaba propuesta antes, y ahora sí, finalmente podemos ver que este 1 sobre este factorial se puede escribir así, donde este argumento mi puede no ser un número natural. Entonces vamos a demostrar que esto es cierto juntando los resultados anteriores, en donde, como decía antes, ya no vamos a tomar una curva cerrada, sino que es una curva que viene desde menos infinito, da la vuelta al origen y se regresa a menos infinito, primero por debajo de este corte y después por encima de él. Entonces nos fijamos en esta integral y lo que hacemos es simplemente pues expresar lo que una integral de esta forma significa, es decir, parametrizamos la parte de arriba y la parte de abajo. Aquí el argumento lo vamos a limitar entre valores de menos pi y más pi, y entonces lo que vamos a tener es que en la parte de arriba la z se puede expresar así, en la parte de abajo del corte de esta otra manera, y por lo tanto z a la mi, que se puede expresar de esta forma, va a tener esta expresión. Entonces la integral sobre esta curva se parte en dos contribuciones, una que corresponde a la parte por debajo del corte y otra que corresponde a la parte por encima. Eso solamente nos da una diferencia de signo aquí en el denominador, y hay otra diferencia que tiene que ver con el sentido en el que vamos en cada caso, y eso es lo que hace que aparezcan estos factores con un signo de diferencia. Entonces lo que queda fácilmente se puede ver que equivale a lo que aquí está indicado. Esto que está aquí es esencialmente la función seno, y esto que está aquí, otra vez de la definición de la función gamma, se puede identificar como la gamma de 1 menos mi. Entonces,
Este seno se puede despejar de lo que demostramos antes, equivale a pi sobre un producto de gamas. Esta gama entonces se cancela y eso entonces prueba que efectivamente esto es cierto. Y si esa relación es cierta, entonces en la expresión para la serie que hemos encontrado para las funciones de Bessel de orden arbitrario, podemos cambiar la función gamma por una integral y repitiendo los mismos pasos que vimos en la lección pasada, es que uno llega pues a una expresión similar a la que teníamos en la ocasión anterior, con la enorme diferencia de que en el caso previo este índice era un entero, este índice entonces, este exponente era un entero, y hacíamos la integral sobre una curva cerrada simple que contuviese al origen. En este otro caso, cuando la ni no es entera, entonces lo que necesitamos es integrar sobre un contorno que tiene que pasar por debajo del corte y después regresar a menos infinito por encima del corte. Aquí este corte lo hacemos nosotros en forma arbitraria, pero con ese corte llegamos a esta expresión. Entonces, en resumen, lo que hemos visto es que las funciones de Bessel para un orden arbitrario se pueden definir copiando lo que teníamos anteriormente para un orden entero y vamos a tener esencialmente las mismas expresiones que teníamos previamente. Para la serie, simplemente lo que hay que hacer es sustituir el factorial que lo requiere por una función gamma y en el caso de la expresión integral, lo que tenemos que hacer es cambiar la integración sobre un circuito cerrado por una integral sobre una curva, que en este caso no se cierra, sino que se extiende hasta menos infinito por encima y por debajo del corte. Bueno, espero que todo esto resulte pues quizá no entendible del todo a la primera vista, pero es cuestión de tener un poquito de perseverancia y finalmente apoderarse de estos resultados. Bueno, por ahora muchísimas gracias y continuaremos en la siguiente lección. Hasta pronto.